continuidad de Es Ramallo, bueno, tenemos la posibilidad de charlar con uno de los grandes artistas de Ramallo, te diría de todos los tiempos, porque, bueno, hace poquito le dieron el reconocimiento en el Consejo Deliberante a Ciudadano Ilustre, pero cuando uno repasa su historia, te das cuenta que es un grosso de verdad, Así que muchísimas gracias, José Mazzaroli, por estar en comunicación con nosotros. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un saludo a todos los ramallenses. Bueno, estamos muy contentos de poder charlar con vos y de alguna manera repasar tu historia para quienes tal vez no han seguido tu carrera o los jóvenes. Es un hombre que se dedica al dibujo, a la caricatura más específicamente, que ha pasado por las grandes compañías, que ha también dibujado, digamos, para Disney, para Marvel, ¿qué más? Con todos los grandes de la caricatura de Argentina, las grandes revistas también, como por ejemplo Caras y Caretas. Bueno, una trayectoria impresionante. Una de las primeras preguntas que yo quería hacerte tiene que ver con si te imaginabas cuando iniciaste tu pasión por el dibujo que ibas a llegar tan lejos, José. En realidad, obviamente cuando uno sueña antes de largarse, cuando yo estudiaba por correo desde Ramallo, a los 10 años estudiaba cómo hacer historietas, o cuando dibujaba historietas mientras iba a la secundaria, ¿no? Llegaba a la escuela y me ponía a dibujar una historieta tras de otra. Sí, soñaba con triunfar, con conquistar Buenos Aires, el mundo y todo eso, pero eran, digamos, sueños también basados un poco en el desconocimiento del mundo real, ¿cierto? Yo no había viajado nunca a Buenos Aires, recién a los 18 años llego a Buenos Aires y ahí sí paso por las editoriales y me empiezo a ubicar en la realidad de que era necesario seguir estudiando y pelearla desde abajo, ¿no? Y a partir de ahí, a lo mejor mis sueños bajaron un poco, pero realmente tengo que decir que no, que ahora, viendo más de 40 años de profesión en perspectiva, debo decir que no me imaginaba todo lo que he hecho, o los logros o las satisfacciones que me ha dado esta profesión, como por ejemplo la que vos mencionabas, que tal vez para mí sea una de las más grandes, ¿no? Que mi pueblo, la tierra de donde yo nací, de donde yo partí, me haya hecho este reconocimiento que agradezco infinitamente. Bueno, hoy uno puede analizar y destacar que tenés 4 libros editados que te han reconocido de la Biblioteca Nacional y de la CONAVIP por tu contribución a la historieta argentina. En el Día de la Historieta, que es el 4 de septiembre del 2011, fue que te reconocieron así. También el reconocimiento que has tenido a la trayectoria artística por parte del encuentro Dibujados, también en 2011, que recibiste el primer premio de la historieta del 17 Salón Mercosur Internacional, el famoso premio Diógenes Taborda en el 2012, pero tal vez el premio más importante que has tenido tiene que ver con la constancia, ¿no? Algo que los jóvenes de hoy lamentablemente no tenemos como parte de nuestro ADN, que si no te lo enseñan los padres o tus familiares, es muy difícil que lo incorpores, porque una de las cosas que más me llamó la atención de tu historia tiene que ver con que ya desde chiquito te habías mudado a la ciudad de Buenos Aires y que trabajabas vendiendo curitas y repartiendo para una casa de artículos del hogar. Y creo que en esa me parece, situación radica tu verdadero premio a la trayectoria, José. Bueno, claro, los comienzos no fueron nada fáciles. Hice estos trabajos que vos decías al poco tiempo de llegar a la capital, pero ya desde el comienzo empecé a estudiar con buenos maestros como Pablo Pereira y Narciso Bayón, Ángel Borisov también, en el Instituto IDA, de manera que mientras trabajaba en otras cosas me iba ya formando como dibujante, y tuve la suerte, digamos, de que a los 2 años de estar en la capital tuve la oportunidad de empezar a trabajar con García Ferré. Un monstruo.
O sea que, claro, o sea que a partir de ahí ya continué mi formación trabajando, es decir, al lado de grandes dibujantes. En García Ferré pude conocer a muchos de los más grandes, ¿no? Que pasaban por ahí habitualmente. ¿Recordás, José, cuál fue tu primer trabajo? Lo primero que tuviste que dibujar con Manuel García Ferré. Sí, yo empecé como parte de un equipo que dibujaba las aventuras de Hijitos y luego las de Larguirucho. Qué lindo. Era todo un equipo en el cual yo entré como el chepibe, digamos, como aprendiz casi, pero yo pasaba tinta a fondos, recuadraba, pintaba los grises, y bueno, y esa es la manera de aprender el oficio, ¿cierto? Bien desde abajo. ¿Siempre con lápiz, José? Lápiz, tinta, generalmente pluma, pincel, tinta. ¿Y cuál es tu herramienta preferida? ¿Con qué te gusta dibujar a vos? Sí, la que te nombré, todavía no me he pasado a los medios digitales, digamos, o sea que sigo dibujando de la manera tradicional, primero lápiz y luego tinta china con distintos, a veces marcadores también. Así que bueno, ese fue el primer paso, digamos, García Ferré. Y luego, un par de años después, ya empiezo a trabajar como ayudante de Lito Fernández, que hace historietas para la editorial Columba, con personajes como Denis Martin, Jacon, y otros, en los cuales yo le dibujaba las historietas a lápiz, y luego él las pasaba a tinta, y finalmente algunos personajes de él quedaron en mis manos para hacer el trabajo completo, como Jacon y Denis Martin, algunos capítulos, ¿no? Una época de oro para la historieta en Argentina, ¿no? Sí, los años 70 fueron una gran época. Esta editorial Columba vendía cientos de miles de ejemplares, abarrotaban los kioscos con las pilas de D'Artagnan, del Tony, Intervalo, Fantasía, y también estaba la editorial Record, es decir, había mucho trabajo y para los que empezábamos en ese momento fue una suerte porque realmente había muchas ocasiones de trabajar. Contémosle a la gente quién fue o cómo se caracterizaba el personaje tal vez más reconocido tuyo, que es Orquídeo Maidana. Claro, Orquídeo Maidana nace desde el momento en que yo escucho la milonga de Jacinto Chiclana de Borges, la escucho cantada por Jairo, una vuelta en la radio, y a partir de ahí me quedó, ¿no? Y primero la quise dibujar como historieta realista, hacer la versión de la milonga. Y luego me pasó un caso curioso en un festival de historieta en Lobos, donde yo no estaba habituado a que la gente viniera y me pidiera un dibujito, como le pedía a todos los dibujantes que había ahí. Y entonces, bueno, empecé a dibujar a Jacinto Chiclana, pero la cola era larga y ante el apuro y los nervios, como que empecé a hacerlo cada vez más rápido y cada vez iba saliendo más humorístico, que es la vena original que yo tengo en el dibujo, ¿no? Así que en un momento dado digo, caramba, pero acá ya es otro personaje. Claro. Y ahí había nacido Orquídeo Maidana, al cual luego, en el año 82, lo llevé a la revista Caras y Caretas, que estaba por volver a salir nuevamente. Y la primera historieta de Orquídeo salió en junio del 82, en plena guerra de Malvinas. Mira vos, qué momento. Qué momento. Bueno, hay una histórica relación entre las historietas y las guerras, curiosamente, ¿no? A lo largo de la historia, las historietas han sido, sobre todo en los Estados Unidos, un factor clave de el forjar el patriotismo dentro de una gran generación de chicos que después serían, reclutados por la milicia, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, yo soy fan de Marvel, el Capitán América surgió como inspiración precisamente del patriotismo de los Estados Unidos en la época de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Superman también, hay historietas en las que Superman, por ejemplo, se enfrenta a Hitler, ¿no? Claro. Sí, todos los personajes norteamericanos fueron a la guerra, sí. Exactamente. ¿Acá hubo algún tipo de paralelismo, algún tipo de personaje que haya ido a la guerra contra los ingleses? Porque la verdad que se me escapó a mí.
Bueno, acá supo haber mucha historieta gauchesca, mucha historieta histórica. Uh-huh. Contra los ingleses, digamos, sobre Malvinas se han hecho historietas. Yo mismo Mira vos. dibujé alguna cortita que salió en Caras y Caretas también, pero no un personaje, que, digamos, un héroe argentino que luche contra los ingleses. Eso no se ha hecho porque, bueno, por ahí nuestra idiosincrasia es distinta, ¿no? Es distinta, sí. No da para los superhéroes, ¿cierto? A lo mejor los personajes argentinos suelen tener más los pies en la tierra. Sí. También, y yo he trabajado un par de años en esto, en Inglaterra se dio mucho la historieta de guerra, es decir, ya todavía en la década del 70, cuando yo hice algunas historietas para Inglaterra, seguían ganando la Segunda Guerra Mundial los ingleses, es decir, seguían publicando pero pilas de historietas en distintas revistas donde ellos siempre seguían ganando. Qué bárbaro, qué interesante. Interesante, bueno, y les funcionó muy bien, a los Estados Unidos y a las grandes potencias les funcionó muy bien para forjar el patriotismo en la gente. Recuerdo también, esto haberlo estudiado en marketing, que por ejemplo la historieta de Popeye surgió a raíz de la cámara agrícola dedicada justamente a la espinaca. Había que sacar un personaje porque había sobreproducción de espinaca y necesitaban hacer una tira cómica para empezar a meterle en la cabeza a los chicos que había que comer espinaca. Eso es otro gran ejemplo del marketing, ¿no? Sí, o si no, tenemos un ejemplo nuestro, Mafalda. Originalmente empezó como una tira para hacer una propaganda a una marca de heladeras. Uh-huh. Y por eso, creo que era Mansfield la marca, y por eso el personaje tenía que empezar con M. Y ahí es donde Kino crea Mafalda. Luego lo de la heladera no continuó, y al poco tiempo ya estaba Mafalda teniendo vida propia, digamos. Claro, los personajes superaron... los personajes superaron el primer objetivo que tenían. Sí, pero infinitamente. Mafalda es famosa en todo el mundo. Acá tengo... tal vez más conocido. Acá tengo que en 1985 llegaste a Jaime Díaz Producciones como Layout Man. Expliquémosle a la gente de qué se trata, porque estuviste participando en la animación de grandes personajes como por ejemplo Scooby-Doo, Los Pitufos, Los Supersónicos, ¿se acuerdan los Supersónicos? Y La Pantera Rosa, que era mi favorito. ¿Cuál es el trabajo del Layout Man? Haberlos visto de chico en la televisión y bueno, imagínate luego dibujarlos, ¿no? Bueno, el Layout Man es el trabajo del dibujante que realiza una etapa intermedia entre el storyboard, que es como una historieta de lo que va a ser el dibujo animado, y la animación propiamente dicha. Como Hanna-Barbera tenía todo un sistema así de trabajo en serie para sus dibujos animados para la televisión, necesitaba mucha producción y dividir el trabajo en estas etapas. Casualmente se dio que para este trabajo del layout, los historietistas éramos muy apropiados por la experiencia que teníamos en la historieta, que era bastante parecida a lo que era el desarrollo de un layout, de un dibujo animado. De manera que en un momento dado, en este estudio de Jaime Díaz, ocupábamos un departamento del estudio donde éramos todos historietistas. Y muchos que proveníamos de la editorial Columba. Yo llegué a decir que esto era una sucursal de Columba, ¿cierto? Así trabajé varios años y bueno, fue un trabajo muy divertido y muy muy generoso, digamos. Qué maravilla. También trabajaste para grandes compañías como Disney y Marvel. Estaba viendo, vos sabés que estoy leyendo que trabajaste en la historieta de The Punisher y era una de mis favoritas. Yo era una de las que coleccionaba precisamente en principios de los años 80. Soy fan de The Punisher. Creo que lo llevaron muy bien a la serie de Netflix, porque el personaje que yo recuerdo de las historietas era crudo. No era un personaje de capa, bueno. No, era un personaje bastante acomplejado. Una especie de psicópata. Bueno, yo digamos, lo dibujé, pero no demasiado. Eso fue fruto de un viaje que hice a Estados Unidos, donde en realidad era se puede decir por turismo, uh-huh. Pero en Columbus, cuando
DC, que eran las dos grandes editoriales. De manera que, bueno, me convencieron y pasé por ahí, mostré mis dibujos, y a raíz de eso me encargaron algunos dibujos para el Punisher, que los realicé después que regresé acá, ¿no? a la Argentina. Lo que ocurrió fue que al regresar había mucho trabajo en Jaime Díaz, de manera que hice esos dibujos, pero no continué porque realmente tenía demasiado trabajo en lo otro, ¿no? ¡Qué maravilla! Claro. Ahora lo de Disney, sí, eso fue... Sí, dibujaste el Pato Donald, por ejemplo. Claro, fue la relación de trabajo más importante que he tenido por la duración. ¿Y cómo es trabajar para Disney? Bueno, uno en general no trabaja para Disney, sino para distintas editoriales o empresas que tienen la licencia de Disney. Exacto. Entonces, yo empecé estando en Jaime Díaz, tenía una división donde se hacían historietas para Disney de Estados Unidos, y empecé ahí dibujando distintos personajes de las series que había hecho Walt Disney para televisión, como por ejemplo Rescue Rangers, Chip and Dale, Darkwing Duck, El Oso Balú también, y bueno, haciendo estas series fui dominando, digamos, un poco la forma de trabajar para Disney, y eso me llevó en el año 95 ya a conseguir el trabajo de hacer la historieta del Pato Donald para una editorial danesa, la editorial Egmont, que luego ese trabajo, una vez que lo publicaban ellos en Dinamarca, luego lo distribuían por medio de Disney prácticamente en todo el mundo. Yo creo que el único país donde no se publicaron fue la Argentina. Claro. Porque he visto mis historietas publicadas en Egipto, en Finlandia, en Indonesia, en Brasil. En Brasil es lo más cercano, digamos, donde llegaron mis historietas. Qué orgullo, qué increíble, ¿no? De un lápiz y papel, a dónde han llegado tus trabajos y a cuántos chicos has marcado. Hace poquito hacíamos una entrevista a un hombre, a un capitalino, un porteño, que, bueno, de tanto hacer solidaridad en los hospitales, disfrazándose de distintos personajes de superhéroes, encontró en el personaje de Iron Man, que también pertenece a Marvel, una forma de también vivir. Empezaron a contratarlo para eventos y demás, empezó a perfeccionar su armadura, y hoy se dedica a eso, ¿no? Y Marvel inclusive lo contrata cada vez que hay algún tipo de presentación de alguna película vinculada con los estudios Marvel en la Argentina para hacer las avant-premiere y demás. Como a veces un sueño, aunque parezca imposible, gigante, inmenso, infinito, se transforma en realidad cuando uno le pone energía, ¿no? Y le pone constancia. Sí, digamos, es cuando uno realmente pone todo en ese sueño, ¿no? Para mí, desde que salí de Ramallo, yo no veía otro camino, es decir, como que mi vida iba a ser el dibujo de historietas, ¿no? Y bueno, también tengo que reconocer que no lo hice solo, siempre hubo ayuda de gente que me dio un empujón, que colaboró, que ayudó, que aconsejó, empezando por ramallenses como Silvia Divaco, que ahora es concejal, o Elías Chalú, un ramallense que me dio alojamiento cuando llegué a Buenos Aires, parientes como mis tíos Pancho y otros tíos, ¿no? Que en algún momento dieron una mano, o ya estando acá, bueno, siendo parte del mundo del dibujo, siempre hay alguien que te tira un pial, como dicen los paisanos, ¿no? Así que bueno, en el momento en que a uno lo reconocen como habiendo logrado algo en este oficio, es el momento también de recordar a todos los que ayudaron a que esto sea posible. Qué maravilla. Bueno, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos. Hoy, ¿cuál es tu presente? ¿Cómo estás viviendo estos días? ¿A qué te dedicás? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Dónde lo estás desarrollando? Bueno, en los últimos tiempos volví, mejor dicho, a las historietas históricas. Yo había hecho varias en la década del 80. Sí, Juan Moreira, por ejemplo, recuerdo. Claro, Juan Moreira, La vida de Manuel Dorrego, de Facundo Quiroga, El Chacho Peñalosa, y últimamente realicé La guerra del Paraná, que son 3 libros,
los cuales se cuenta la vuelta obligado con el antes y el después, es decir, todo lo que ahora los historiadores llaman la guerra del Paraná, porque fue mucho más amplia que solo la batalla de Obligado, ¿no? Uh-huh. Que también tuvo la satisfacción para mí de que hay parte de estos hechos que transcurren prácticamente en Ramallo, como claro. Los planes que tenía el general Mansilla de poner las cadenas para cortar el río en la desembocadura del arroyo de las Hermanas. Esos eran los planes originales y se empezó a hacer hasta que una tormenta desbarató los botes y las cadenas, entonces ahí deciden trasladarse a la vuelta de Obligado. Así que hacer este trabajo realmente me gustó mucho. Diste toda la vuelta y terminaste dibujando el Paraná. En esa tesitura, ¿no? Diste toda la vuelta, decía, por el mundo y terminaste dibujando la orilla del Paraná. Es así, ¿no? Sí. Pinta tu aldea y serás universal, dicen. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Che, bueno, y José, para finalizar y agradeciéndote una vez más que nos dedicaras estos minutos, ¿qué significa para vos quedar en la historia como un ciudadano ilustre? Y es una responsabilidad también, ¿no? O sea, un orgullo y un honor muy grande, una emoción inmensa, pero también una gran responsabilidad. Es como que es un impulso para seguir justificando ese nombramiento, ¿no? Es decir, es como que el pueblo no solo me ha, digamos, dado una palmada en la espalda por lo que he hecho, sino que confía en que siga en esa brecha, ¿cierto? Así que es un gran aliento para no aflojar y seguir haciendo cosas en el terreno que se me dio, que es el del dibujo. José, una vez más, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Es Ramallo, es la frase o el nombre que le pusimos a este programa, porque justamente es una de las frases que más se repiten y que a veces tienen que ver con la resignación, con el decir, y bueno, ¿qué querés? Esto es Ramallo. Y cuando surgen estas cosas, estas historias como la tuya, que bien podría ser motivo de una historieta, la historieta de un joven dibujante, ¿no? Que recorrió el mundo desde aquí, realmente el Es Ramallo se transforma de resignación a orgullo e infla el pecho, ¿no? De más de uno. Imagino que llevar consigo la posibilidad de ser ciudadano ilustre te llena de orgullo, es un poco lo que interpreto de lo que decís, y Es Ramallo se transforma entonces ya en una bandera. Te felicito por esto que has conseguido, por esto que queda por conseguir, porque tenés mucho por delante seguramente y mucho por enseñar también desde tu ejemplo. Así que una vez más, mil gracias por la lucha, por el esfuerzo, por la constancia y por este ejemplo que nos das a todos. No, gracias a ustedes,